En un mundo donde la comunicación es constante, a menudo conflictiva, el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para mantener la calma, la claridad y la efectividad en nuestras interacciones. Antes de hablar, antes de reaccionar ante un comentario que nos provoca, es fundamental detenernos un instante y recordar que no podemos controlar las palabras de los demás, pero sí podemos controlar nuestra interpretación y nuestra respuesta. Esta es la esencia de la filosofía estoica, comprender la diferencia entre lo que depende de nosotros y lo que no. En la práctica diaria, esto se traduce en una forma de comunicación más consciente, más intencional y, sobre todo, más libre de reacciones impulsivas que pueden dañar nuestras relaciones. Imagina un escenario común. Un colega te hace una crítica inesperada en medio de una reunión. La primera reacción natural es la defensiva, el deseo de justificarse o incluso de contraatacar. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, ese impulso inicial es precisamente lo que debemos observar y comprender antes de actuar. La mente estoica se convierte en un espacio de reflexión donde cada palabra y cada emoción son examinadas antes de ser expresadas. Preguntarse, ¿depende de mí lo que esta persona siente o dice? ¿Puedo cambiar sus palabras? Que si está bajo mi control, nos permite transformar un momento potencialmente conflictivo en una oportunidad de autocontrol y crecimiento personal. La práctica del estoicismo en la comunicación también nos enseña a escuchar más que hablar. Escuchar no solo implica oír las palabras del otro, sino percibir el trasfondo de sus emociones, comprender la intención y distinguir la verdad de la interpretación personal. Un estoico sabe que cada comentario, incluso aquel que parece ofensivo, es una oportunidad para ejercitar la virtud, la paciencia, la prudencia y la justicia. Esta actitud no significa que aceptemos cualquier trato injusto sin cuestionarlo, sino que respondemos desde la racionalidad y no desde la ira, desde la reflexión y no desde la impulsividad. Otro aspecto fundamental es el dominio del lenguaje interno. Las palabras que usamos con nosotros mismos moldean nuestras emociones y, por extensión, nuestra forma de comunicarnos. Decirnos esto me ha ofendido o me siento atacado automáticamente nos coloca en un estado reactivo. El estoicismo propone transformar esta narrativa interna. He escuchado algo que no me agrada. Puedo elegir cómo interpretarlo y cómo responder. Este cambio de perspectiva reduce la carga emocional y permite que nuestras palabras hacia los demás sean más claras, respetuosas y efectivas. Es un entrenamiento diario, una disciplina que se fortalece con la constancia y la autoobservación. Además, la práctica estoica en la comunicación no se limita a situaciones de conflicto. También se aplica a la manera en que expresamos nuestras ideas, opiniones y emociones en la vida cotidiana. Cada mensaje que transmitimos, cada conversación que sostenemos, es una oportunidad para cultivar virtudes como la honestidad, la empatía y la moderación. Hablar con claridad no significa imponer nuestra visión, sino compartirla con integridad y con la intención de construir entendimiento mutuo. La disciplina estoica nos ayuda a eliminar exageraciones, juicios apresurados y emociones desbordadas, dejando solo la esencia de lo que realmente queremos comunicar. El control de las expectativas es otro principio clave. A menudo, nos frustramos porque esperamos que los demás reaccionen como nosotros deseamos o piensan como nosotros pensamos. El estoicismo nos recuerda que esas expectativas externas son fuentes de sufrimiento innecesario. En su lugar, podemos enfocarnos en nuestra conducta, en nuestra claridad a comunicar y en nuestra disposición a escuchar. Aceptar que no podemos controlar la recepción de nuestro mensaje libera nuestra mente de ansiedad y nos permite interactuar con mayor serenidad y efectividad. Esta aceptación no es resignación, sino un reconocimiento consciente de los límites de nuestro control. Finalmente, la práctica de la reflexión diaria fortalece la comunicación estoica. Revisar nuestras conversaciones, analizar nuestras reacciones y evaluar si nuestras palabras fueron guiadas por la razón o por la emoción nos permite aprender de cada interacción. Cada error se convierte en una lección, cada éxito en un modelo a replicar. Con el tiempo, esta disciplina transforma la manera en que nos comunicamos. Nos volvemos más conscientes, más pacientes y más capaces de transmitir nuestras ideas con claridad, incluso en situaciones de tensión o desacuerdo. En conclusión, el estoicismo aplicado a la comunicación no se trata de reprimir emociones ni de volverse indiferente hacia los demás, sino de cultivar un equilibrio interior que nos permita interactuar con el mundo de manera consciente y virtuosa. Controlar nuestras reacciones, escuchar con atención,
Hablar con claridad y reflexionar sobre cada interacción son hábitos que, si se practican consistentemente, nos acercan a la excelencia en nuestras relaciones y a la paz interior. Al incorporar estos principios, cada conversación se convierte en una oportunidad de crecimiento, cada conflicto en una lección de autocontrol y cada palabra en un reflejo de nuestra mejor versión. Así, la filosofía estoica no solo nos guía a pensar con claridad, sino también a comunicar con sabiduría y con propósito, transformando nuestra vida cotidiana en un ejercicio constante de virtud y serenidad. Después de comprender la importancia de la autodisciplina y la claridad mental en la comunicación, el siguiente paso es aprender a aplicar estas enseñanzas de manera práctica en nuestro día a día. El estoicismo nos enseña que no se trata solo de reaccionar con calma ante la provocación, sino de anticiparnos a situaciones difíciles y prepararnos mentalmente para enfrentarlas con serenidad y eficacia. Esta preparación consiste en construir hábitos de reflexión previa, evaluando escenarios posibles y considerando cómo queremos responder antes de encontrarnos con ellos. Por ejemplo, antes de una reunión tensa o de un intercambio potencialmente conflictivo, podemos dedicar unos minutos a imaginar las posibles interacciones y ensayar internamente respuestas guiadas por la razón y no por la emoción. Este ejercicio, conocido como premeditatio malorum en la filosofía estoica, nos permite anticipar dificultades y reducir la sorpresa, fortaleciendo nuestra capacidad de comunicación efectiva. Uno de los desafíos más comunes en la comunicación diaria es la gestión de emociones negativas. El enojo, la frustración o la ansiedad pueden distorsionar nuestro mensaje y deteriorar las relaciones. Aquí, el estoicismo propone un enfoque radicalmente diferente. No intentar eliminar las emociones, sino reconocerlas, comprender su origen y decidir conscientemente cómo actuar en consecuencia. Por ejemplo, si sentimos irritación ante un comentario, podemos detenernos y preguntarnos, ¿por qué me afecta esto? Es algo que depende de mí. ¿Qué puedo hacer para responder de manera constructiva? Este proceso de autoobservación convierte la emoción en información útil, en una guía para elegir la respuesta más prudente. Así, cada interacción se transforma en una oportunidad para practicar la templanza, una de las virtudes cardinales de los estoicos, que consiste en moderar nuestros impulsos y actuar desde la razón. La paciencia es otra herramienta esencial. En conversaciones complejas o con personas difíciles, es frecuente desear respuestas rápidas o soluciones inmediatas. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la comunicación eficaz requiere tiempo y espacio. Escuchar atentamente, permitir que el interlocutor exprese su punto de vista y tomarse un momento antes de responder son prácticas que fortalecen la claridad y evitan malentendidos. La paciencia no es pasividad. Es una acción activa que demuestra respeto por la otra persona y compromiso con la racionalidad. Además, esta actitud reduce la tensión emocional y genera un clima de confianza, donde las ideas pueden fluir sin que las reacciones impulsivas contaminen el mensaje. Otro aspecto crucial es la capacidad de separar los hechos de la interpretación personal. En muchas discusiones, el conflicto surge porque interpretamos las palabras o acciones del otro a través de filtros emocionales, prejuicios o supuestos infundados. El estoicismo nos invita a observar los hechos tal como son, sin agregar historias que aumenten nuestro malestar. Por ejemplo, si un colega no responde a un mensaje, en lugar de asumir desinterés o rechazo, podemos considerar múltiples posibilidades. Puede estar ocupado, puede haber un malentendido, o simplemente no ha visto el mensaje. Esta práctica, conocida como objeción de juicio, nos permite comunicarnos con mayor objetividad, evitando conflictos innecesarios y construyendo relaciones más sólidas basadas en la claridad y la comprensión mutua. La humildad también juega un papel central en la comunicación estoica. Reconocer que no tenemos todas las respuestas y que cada persona tiene su propio punto de vista nos permite dialogar sin caer en la arrogancia ni en la imposición. La humildad nos enseña a formular preguntas abiertas, a escuchar sin interrumpir y a aceptar críticas sin reaccionar de manera defensiva. Esta actitud no solo mejora la calidad de la conversación, sino que también nos permite aprender de los demás y expandir nuestra comprensión del mundo, transformando cada interacción en una oportunidad de crecimiento personal. Asimismo, la consistencia entre pensamiento y palabra es un principio que fortalece la credibilidad y la confianza. Decir lo que sentimos con sinceridad, sin exagerar ni manipular, y actuar de acuerdo con lo que expresamos, es un reflejo de integridad. El estoicismo nos anima a cultivar esta coherencia,
porque una comunicación basada en la verdad y la autenticidad genera respeto y evita malentendidos. Practicar la coherencia no significa renunciar a la diplomacia o a la cortesía. Significa que cada palabra tiene un propósito y cada acción refleja nuestros valores. Finalmente, la práctica diaria del estoicismo en la comunicación incluye la autoevaluación constante. Al finalizar cada conversación, es útil reflexionar. ¿Respondí desde la razón o desde la emoción? ¿Escuché activamente al otro? ¿Pude mantener la calma y la claridad? Este ejercicio de revisión permite identificar patrones de comportamiento, reconocer áreas de mejora y reforzar los hábitos que nos acercan a una comunicación más efectiva y virtuosa. Con el tiempo, esta disciplina transforma no solo nuestras palabras, sino también nuestra forma de pensar y de relacionarnos con los demás, creando un ciclo virtuoso de autocontrol, respeto y sabiduría. En síntesis, aplicar el estoicismo a la comunicación implica anticipar situaciones, gestionar emociones, practicar la paciencia, separar hechos de interpretaciones, cultivar la humildad, mantener coherencia y reflexionar constantemente sobre nuestras interacciones. Estas prácticas no solo nos ayudan a comunicarnos de manera más efectiva, sino que también nos permiten vivir con mayor serenidad y propósito. Cada conversación se convierte en un laboratorio donde probamos nuestra capacidad de autocontrol y nuestra habilidad para influir positivamente en los demás, construyendo relaciones basadas en respeto, claridad y entendimiento. De esta manera, el estoicismo se convierte en una guía práctica para transformar la comunicación diaria en un arte consciente y virtuoso, donde cada palabra y cada gesto reflejan nuestra mejor versión. Una vez que hemos comprendido cómo anticipar situaciones, gestionar nuestras emociones y practicar la paciencia y la coherencia en la comunicación, es fundamental explorar cómo el estoicismo nos guía en la gestión de críticas y conflictos, que son inevitables en cualquier interacción humana. En muchas ocasiones, la crítica despierta defensividad, enojo o inseguridad. Sin embargo, el enfoque estoico nos enseña a transformar estos momentos en oportunidades para el crecimiento personal. La clave está en reconocer que la crítica en sí no tiene poder sobre nosotros a menos que permitamos que influya en nuestras emociones o en nuestro juicio. Por tanto, antes de reaccionar, debemos separar el contenido objetivo de la crítica de nuestras interpretaciones y emociones, evaluando si lo que se nos dice es útil para mejorar o simplemente refleja la perspectiva de otro. Este proceso comienza con la práctica del desapego emocional. Cuando recibimos una crítica, en lugar de responder inmediatamente o reaccionar impulsivamente, podemos observarla desde la distancia, como un espectador que analiza un hecho sin involucrarse emocionalmente. Esta distancia nos permite discernir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Por ejemplo, si alguien cuestiona nuestra forma de expresarnos en una reunión, podemos preguntarnos, ¿existe un fundamento en lo que dice? ¿Hay algo que pueda aprender de esto? Si la crítica es constructiva, el estoicismo nos invita a usarla como guía para mejorar, sin permitir que la crítica erosione nuestra autoestima o nuestra paz interior. Si, por el contrario, es destructiva o infundada, debemos reconocer que la opinión del otro refleja su propia perspectiva y no nuestra realidad objetiva, liberándonos de la necesidad de justificar cada acción o palabra. El manejo de conflictos también requiere de habilidades de comunicación avanzadas, basadas en la razón y la empatía. El estoicismo no propone evitar los conflictos, sino enfrentarlos con calma, claridad y respeto. Cuando surge un desacuerdo, la primera acción consiste en escuchar activamente al otro, prestando atención no solo a las palabras, sino también al trasfondo emocional y a las necesidades implícitas. Esta escucha activa reduce malentendidos y permite que la conversación se centre en los hechos y no en los ataques personales. Además, mantener una postura de serenidad ante la provocación no significa pasividad, sino un control consciente de nuestras respuestas, evitando que el conflicto escale innecesariamente. Otro principio esencial es el de la moderación en la expresión. Durante un conflicto, la tentación de exagerar, de culpar o de imponerse puede ser fuerte. El estoicismo nos recuerda que la palabra debe ser medida y precisa, guiada por la razón y no por el impulso. Hablar desde la calma y la claridad no solo fortalece nuestra posición, sino que también fomenta un ambiente de respeto mutuo, donde la resolución se centra en soluciones y no en la confrontación. Cada palabra se convierte en un instrumento consciente de comunicación, capaz de desactivar tensiones y de construir entendimiento. La empatía racional también desempeña un papel crucial. Si bien el estoicismo enfatiza la autonomía emocional,
Reconoce que cada persona tiene su propio contexto, experiencias y limitaciones. Entender que la otra persona puede actuar desde sus miedos, frustraciones o ignorancia nos ayuda a responder con compasión, sin perder nuestra firmeza ni nuestra claridad. Esta combinación de firmeza y comprensión permite abordar conflictos de manera efectiva, transformando lo que podría ser una experiencia negativa en una oportunidad para fortalecer relaciones y reforzar habilidades interpersonales. Además, la práctica de la introspección posterior al conflicto es un paso fundamental. Al finalizar una discusión o recibir una crítica, es útil reflexionar. ¿Respondí desde la razón o desde la emoción? ¿Escuché activamente y entendí el punto de vista del otro? ¿Pude mantener mi serenidad sin ceder a la impulsividad? Este análisis nos permite identificar patrones de comportamiento, reconocer áreas de mejora y consolidar las virtudes que fortalecen nuestra comunicación. Así, cada conflicto se convierte en un maestro silencioso, enseñándonos lecciones sobre autocontrol, paciencia y comprensión. El estoicismo también nos enseña a aceptar aquello que no podemos cambiar. En muchos conflictos, la otra persona puede mantener una postura rígida o incluso hostil. Intentar forzar un cambio externo solo genera frustración. La filosofía estoica propone enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar: nuestra reacción, nuestra claridad, nuestra honestidad y nuestra integridad. Al hacerlo, no solo preservamos nuestra paz interior, sino que también aumentamos nuestras posibilidades de influir positivamente en la situación sin desgastarnos emocionalmente. Finalmente, integrar estas prácticas en nuestra vida diaria transforma la manera en que nos relacionamos con los demás. La comunicación deja de ser un acto impulsivo y reactivo para convertirse en un proceso consciente, donde cada palabra y cada gesto reflejan nuestras virtudes internas. El manejo de críticas y conflictos desde el estoicismo no solo mejora nuestras interacciones, sino que también fortalece nuestro carácter, promoviendo una vida más equilibrada y centrada en la razón. Cada desafío se convierte en una oportunidad de aprender, cada malentendido en una ocasión de practicar la paciencia y cada desacuerdo en un espacio para demostrar respeto y empatía. En conclusión, el dominio de la comunicación estoica en el contexto de críticas y conflictos se basa en la separación de hechos y emociones, el desapego consciente, la escucha activa, la moderación verbal, la empatía racional, la introspección y la aceptación de lo que no podemos cambiar. Al aplicar estos principios, convertimos cada interacción difícil en una práctica de autocontrol y sabiduría, fortaleciendo nuestra capacidad de comunicarnos de manera clara, efectiva y virtuosa. De esta manera, el estoicismo no solo nos guía para hablar y escuchar mejor, sino que nos enseña a vivir con serenidad, integridad y propósito, transformando cada conversación en una oportunidad para cultivar la excelencia personal y la armonía en nuestras relaciones. A medida que avanzamos en la comprensión de la comunicación desde una perspectiva estoica, surge la necesidad de trasladar estas enseñanzas más allá de situaciones de conflicto o crítica, aplicándolas de manera constante en nuestra vida cotidiana. La verdadera maestría en la comunicación no se limita a manejar confrontaciones, se manifiesta en la capacidad de interactuar con claridad, serenidad y propósito en cada contexto, en la familia, en el trabajo, con amigos e incluso en conversaciones casuales con desconocidos. El estoicismo nos recuerda que cada interacción es una oportunidad de practicar nuestras virtudes: la paciencia, la empatía, la honestidad y la templanza. Esta práctica constante convierte cada palabra en un reflejo de nuestro carácter y cada silencio en una expresión de autocontrol y reflexión. Uno de los elementos esenciales para aplicar el estoicismo en la vida diaria es la conciencia de nuestra propia narrativa interna. Muchos malentendidos surgen porque interpretamos la realidad desde prejuicios, emociones pasajeras o expectativas irreales sobre los demás. Al cultivar la observación de nuestros pensamientos antes de expresarnos, podemos identificar cuando una reacción surge del ego, de la prisa o del miedo, y cuando proviene de la razón y la claridad. Esta introspección nos permite elegir con cuidado nuestras palabras, evitando comentarios impulsivos que podrían dañar relaciones o crear tensiones innecesarias. Así, la comunicación estoica no es solo sobre lo que decimos, sino también sobre cómo nos conocemos y controlamos internamente antes de hablar. En la vida cotidiana, también debemos aprender a priorizar la escucha activa. Escuchar verdaderamente implica más que oír palabras. Significa percibir emociones, intenciones y contextos, y responder de manera que refleje comprensión y respeto. Esta forma de comunicación no solo fortalece vínculos,
sino que reduce los conflictos futuros, porque cuando las personas sienten que son comprendidas, están más dispuestas a colaborar y dialogar de manera constructiva. El estoicismo nos guía a escuchar con la mente clara, sin juicios apresurados ni interpretaciones impulsivas, reconociendo que cada persona actúa desde su propia perspectiva y limitaciones. Otro principio vital es la coherencia entre palabras y acciones. La comunicación estoica no se limita al discurso, se refleja en cómo actuamos, cómo mantenemos nuestras promesas y cómo demostramos integridad en cada interacción. La congruencia fortalece la confianza, pues quienes nos rodean perciben que nuestras palabras tienen respaldo en nuestros actos, y esto, a su vez, reduce malentendidos y conflictos. La coherencia también nos protege del arrepentimiento, porque nos permite actuar con intención y responsabilidad, evitando comentarios o decisiones de los cuales más tarde podríamos lamentarnos. Además, el estoicismo nos enseña a practicar la moderación y la claridad en la expresión. En conversaciones cotidianas, la tentación de exagerar, dramatizar o imponernos puede surgir incluso sin conflicto aparente. Al mantener un lenguaje simple, directo y basado en hechos, reducimos la posibilidad de interpretaciones erróneas y fomentamos relaciones más transparentes y sinceras. Esta precisión en la comunicación no implica frialdad. Por el contrario, permite expresar empatía y afecto de manera efectiva, porque cada palabra se convierte en un vehículo consciente de nuestra intención y comprensión. La paciencia también juega un rol fundamental. En la vida diaria, las personas actúan a ritmos diferentes, tienen emociones y prioridades distintas, y no siempre comprenden nuestras perspectivas de inmediato. El estoicismo nos enseña a tolerar estas diferencias sin frustrarnos, comprendiendo que la paciencia no es pasividad, sino la capacidad de sostenernos con serenidad mientras otros procesan información o emociones. Esta paciencia se refleja tanto en conversaciones largas como en pequeños intercambios cotidianos. Escuchar sin interrumpir, esperar el momento adecuado para expresar una opinión o permitir que los demás lleguen a sus propias conclusiones. La práctica de la gratitud también complementa la comunicación estoica en la vida diaria. Reconocer y expresar aprecio, ya sea por palabras, gestos o acciones, fortalece los lazos interpersonales y genera un entorno donde la comunicación fluye con respeto y armonía. La gratitud nos ayuda a valorar la intención detrás de cada acción, incluso si no coincide completamente con nuestras expectativas, reforzando la comprensión mutua y minimizando la tendencia a reaccionar desde la crítica o la queja. Finalmente, la integración de todos estos principios crea un estilo de comunicación resiliente y equilibrado, donde cada interacción es una oportunidad para cultivar virtudes y construir relaciones saludables. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar cómo los demás reaccionan o interpretan nuestras palabras, pero sí podemos controlar cómo nos comunicamos, cómo actuamos y cómo mantenemos nuestra paz interior. Aplicar estas enseñanzas diariamente fortalece nuestra capacidad de influir positivamente en nuestro entorno, al mismo tiempo que preservamos nuestra integridad y serenidad. Cada conversación se convierte así en un laboratorio para la práctica consciente, donde la paciencia, la claridad, la empatía y la coherencia son nuestras herramientas principales. En conclusión, la comunicación cotidiana bajo los principios estoicos no se trata de perfección o de evitar conflictos, sino de vivir con intención, conciencia y respeto. Cada interacción, por pequeña que parezca, ofrece la oportunidad de practicar virtudes, aprender de los demás y fortalecer nuestra estabilidad emocional. La comunicación estoica transforma la vida diaria en un proceso de autoeducación continua, donde cada palabra y cada gesto reflejan nuestro compromiso con la razón, la empatía y la integridad. Al vivir de esta manera, no solo nos comunicamos mejor, sino que también cultivamos relaciones más profundas, armoniosas y auténticas, y desarrollamos una serenidad que permanece incluso frente a la adversidad o la incomprensión. Al avanzar en la práctica de la comunicación estoica, resulta fundamental trasladar estos principios a contextos más amplios, donde la interacción no se limita a familiares o amigos cercanos, sino que incluye colegas, superiores, subordinados y personas con intereses diversos. En entornos profesionales, por ejemplo, las emociones pueden intensificarse debido a la competencia, los plazos ajustados y las expectativas externas. Aquí es donde la disciplina interna y la claridad mental, pilares del estoicismo, se convierten en herramientas indispensables. Mantener la serenidad frente a críticas injustas, comentarios impulsivos o decisiones inesperadas permite que nuestra comunicación siga siendo efectiva,
precisa y basada en la razón, evitando reacciones precipitadas que podrían perjudicar nuestra reputación o relaciones laborales. Uno de los desafíos más comunes en estos contextos es manejar desacuerdos sin perder el equilibrio emocional. La tendencia natural es defender nuestras ideas con firmeza, a veces confundiendo la pasión con la agresividad. La perspectiva estoica nos enseña a separar la idea del ego. Podemos sostener un argumento sólido sin necesidad de imponerlo con hostilidad. Este enfoque promueve un diálogo constructivo, donde el objetivo no es ganar la conversación, sino alcanzar entendimiento y soluciones prácticas. Al aplicar esta filosofía, aprendemos a expresar nuestras opiniones con seguridad y respeto, reconociendo al mismo tiempo la legitimidad de los puntos de vista ajenos, sin dejar que la frustración nuble nuestro juicio. La escucha activa adquiere aún más importancia en estos escenarios complejos. Entender las motivaciones, preocupaciones y limitaciones de los demás no solo facilita la resolución de problemas, sino que también genera un clima de confianza. En la comunicación profesional, saber escuchar es tan valioso como saber hablar. Permite anticipar malentendidos, identificar oportunidades de colaboración y demostrar empatía, incluso cuando las posiciones iniciales parecen irreconciliables. La capacidad de escuchar sin prejuicios ni interrupciones, evaluando cada aporte desde la razón más que desde la emoción, refleja una madurez que inspira respeto y facilita la cooperación. Asimismo, la claridad y la precisión se vuelven esenciales cuando los mensajes tienen implicaciones estratégicas. En reuniones, presentaciones o negociaciones, la comunicación confusa o ambigua puede generar errores costosos o tensiones innecesarias. La práctica estoica nos recuerda que nuestras palabras deben ser un reflejo directo de nuestra intención, sin adornos innecesarios ni exageraciones que distorsionen la realidad. Esta transparencia no solo evita conflictos, sino que también fortalece nuestra credibilidad, pues quienes nos rodean aprenden a confiar en que lo que decimos corresponde a hechos y juicios racionales. Otro principio crítico es la gestión de la crítica y la retroalimentación. En cualquier entorno social o profesional, recibir observaciones, ya sean constructivas o severas, puede despertar emociones intensas. La filosofía estoica enseña que no debemos tomar la crítica como un ataque personal, sino como una oportunidad para reflexionar y mejorar. Evaluar objetivamente cada comentario, distinguiendo entre lo útil y lo irrelevante, nos permite crecer sin comprometer nuestra estabilidad emocional. Esta práctica no solo mejora nuestra capacidad profesional, sino que también fortalece nuestra resiliencia interpersonal, evitando que conflictos menores se transformen en disputas prolongadas. La comunicación estoica también se manifiesta en la gestión de conflictos de intereses o situaciones delicadas. Cuando surgen tensiones, la tendencia instintiva puede ser reaccionar de manera defensiva, acusatoria o agresiva. Sin embargo, aplicar la razón y la calma permite abordar los problemas con perspectiva, buscando soluciones que equilibren los intereses de todas las partes. Esto no significa renunciar a nuestras convicciones, sino expresar nuestras posiciones con firmeza y respeto, priorizando la cooperación y la resolución efectiva sobre la confrontación innecesaria. Esta habilidad es especialmente valiosa en equipos multidisciplinarios o proyectos colaborativos, donde la diversidad de opiniones es una riqueza que, manejada correctamente, potencia resultados. El arte de la persuasión también encuentra sustento en los principios estoicos. Influenciar sin manipular requiere claridad, honestidad y comprensión de las motivaciones de los demás. La persuasión ética no se basa en presionar o engañar, sino en presentar ideas de manera racional y convincente, reconociendo y respetando la autonomía de cada interlocutor. Esta forma de comunicación fortalece relaciones a largo plazo, pues quienes participan en el diálogo sienten respeto y confianza, evitando resentimientos o desconfianza que podrían surgir de tácticas coercitivas. Finalmente, en el ámbito social más amplio, la comunicación estoica nos permite interactuar con diferentes personas y grupos sin perder nuestra integridad ni serenidad. Desde conversaciones en redes sociales hasta debates públicos, mantener la calma, la claridad y la coherencia protege nuestra reputación y fomenta un impacto positivo. Reconocer que no podemos controlar la reacción de los demás, pero sí nuestra manera de expresarnos, refuerza la autonomía y nos permite actuar con sabiduría y compostura, incluso ante opiniones adversas o provocaciones. En conclusión, la comunicación en contextos profesionales y sociales complejos, guiada por la filosofía estoica, implica un equilibrio constante entre expresión y autocontrol, entre firmeza y empatía,
entre claridad y respeto. Cada interacción se convierte en un ejercicio de virtud, aplicando paciencia, racionalidad, honestidad y escucha activa. No solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también cultivamos nuestra capacidad de influencia positiva y nuestra resiliencia emocional. De este modo, el estoicismo no solo mejora la comunicación, sino que transforma nuestra manera de vivir e interactuar con el mundo, permitiéndonos enfrentar desafíos con serenidad, eficacia y una profunda coherencia interior. Llegando al cierre de esta exploración sobre la comunicación basada en el estoicismo, resulta esencial comprender que aplicar estas enseñanzas no se trata simplemente de un ejercicio teórico, sino de una transformación profunda y progresiva de nuestra manera de relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos. Al integrar de manera consistente la razón, la claridad, la serenidad y la empatía en cada interacción, logramos que nuestras palabras y acciones reflejen nuestra coherencia interior, creando un efecto tangible en nuestro entorno y en quienes nos rodean. Esta coherencia no surge de la rigidez, sino de la práctica consciente, de la observación atenta de nuestras emociones y de la elección deliberada de actuar con virtud, incluso ante circunstancias adversas o inesperadas. Una de las lecciones más poderosas del estoicismo aplicado a la comunicación es la aceptación de lo que no podemos controlar. Las palabras, reacciones y juicios de los demás escapan de nuestra influencia directa, pero nuestra respuesta siempre depende de nosotros. Reconocer esta distinción nos libera de la frustración y del resentimiento, permitiéndonos centrar nuestra energía en lo que sí podemos moldear: nuestra intención, nuestra expresión y nuestra disposición a escuchar. Esta libertad interior fortalece nuestra presencia, ya que nos convierte en interlocutores confiables y equilibrados, capaces de actuar con firmeza y al mismo tiempo con apertura hacia los demás. La práctica diaria de la comunicación estoica se refleja en pequeños gestos que, acumulados, generan un impacto significativo. Desde elegir nuestras palabras con cuidado hasta moderar el tono y el ritmo de nuestras conversaciones, cada detalle contribuye a transmitir respeto, seguridad y claridad. El autocontrol frente a la impulsividad, la capacidad de pausar antes de responder y la reflexión previa ante situaciones conflictivas no solo evita malentendidos, sino que también crea un espacio donde la razón y la virtud pueden guiar el diálogo. Así, cada interacción se convierte en una oportunidad de demostrar coherencia y madurez emocional, consolidando nuestra reputación y nuestra influencia positiva. Asimismo, la empatía racional se convierte en un pilar central. Comprender las emociones, motivaciones y limitaciones de quienes nos rodean no significa ceder a todas sus demandas, sino reconocer su humanidad y actuar con consideración y justicia. Este enfoque evita confrontaciones innecesarias y facilita la colaboración, fomentando relaciones más sólidas y duraderas. En entornos profesionales, esta empatía aplicada de manera estratégica permite anticipar necesidades, gestionar conflictos con eficacia y crear un clima de confianza que potencia la productividad y el bienestar colectivo. El desarrollo de la paciencia y la tolerancia es otro componente crucial. En un mundo caracterizado por la rapidez, la sobreinformación y la diversidad de opiniones, es fácil dejarse arrastrar por la impaciencia o la irritación. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la paciencia no es pasividad, sino la capacidad de mantener la calma mientras evaluamos la situación con perspectiva y actuamos de manera coherente. Esta práctica reduce el estrés, fortalece la resiliencia y nos permite mantener un equilibrio estable, incluso frente a presiones externas o comentarios provocativos. Además, la comunicación estoica promueve la autenticidad. Expresarnos de manera honesta y clara, sin adornos ni manipulación, genera confianza y respeto. La autenticidad no solo refleja integridad, sino que también permite que los demás nos perciban como personas confiables, capaces de actuar con justicia y racionalidad. Al comunicarnos desde esta posición, evitamos malentendidos, conflictos innecesarios y la erosión de relaciones valiosas, consolidando un estilo de interacción basado en la claridad, la ética y la coherencia. Un aspecto particularmente transformador es la integración de la reflexión constante. Revisar nuestras palabras y acciones, analizar los resultados de nuestras interacciones y aprender de cada experiencia nos permite mejorar de manera continua. Esta práctica de autoevaluación no busca la perfección absoluta, sino la aproximación constante a una comunicación más efectiva, equilibrada y virtuosa. Con el tiempo, este hábito genera un crecimiento integral. Nuestras habilidades de comunicación se afinan,
nuestra inteligencia emocional se fortalece y nuestra capacidad de influir positivamente en los demás se amplifica de manera sostenida. Finalmente, la comunicación estoica no solo se limita a palabras o debates formales, se extiende a todas nuestras formas de interacción, gestos, actitudes, decisiones y presencia. Cada acción puede ser un reflejo de los principios estoicos: racionalidad, serenidad, empatía, coherencia y virtud. Así, nuestra vida cotidiana se convierte en un ejercicio continuo de práctica ética, donde cada conversación, cada respuesta y cada decisión refuerza nuestro carácter y nuestra influencia positiva. Esta integración plena de los principios estoicos transforma no solo nuestra manera de comunicarnos, sino también nuestra forma de vivir, permitiéndonos enfrentar desafíos, conflictos y críticas con estabilidad, claridad y dignidad. En conclusión, la comunicación estoica representa un camino hacia la excelencia personal y relacional, basado en la disciplina, la reflexión y la virtud. Al aplicar estos principios en cada interacción, desde la más simple hasta la más compleja, desarrollamos no solo habilidades comunicativas superiores, sino también una fuerza interior que nos permite actuar con serenidad, justicia y eficacia. La práctica constante de estos principios nos guía hacia un equilibrio duradero entre mente y emoción, palabra y acción, contribuyendo a nuestra realización personal y al bienestar de quienes nos rodean. De esta manera, el estoicismo se revela no solo como una filosofía, sino como un arte de vida que transforma cada interacción en una oportunidad para crecer, influir positivamente y vivir con coherencia, integridad y plenitud.